Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. En la clase pasada vimos una introducción y vamos a repetir un poquito esa introducción acerca de las palabras de Yeshua. Lo que conocemos en el Nuevo Testamento cuando Él viene a la tierra. Él se comienza a presentar y comienza a decir a sus seguidores, les dice algunas cosas acerca de quién era. Y una de las frases muy comunes y bastante conocidas en nuestro mundo es la frase, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esta frase la vamos a analizar, este versículo completo, lo vamos a volver a revisar con nuestro conocimiento que tenemos ahora, y acuérdense que tenemos que tener a la mano papel y lápiz, calculadoras, para poder escribir y hacer cálculos, ¿no? Porque tenemos que de a poco ir dejando la idea de que las iglesias, los templos, deben ser únicamente lugares para hacer culto. En realidad, esos lugares tienen que ser aprovechados al máximo para aprender, para que se transformen poco a poco, primero en una escuela, después en un colegio y después en una universidad. Y a esto le llamaremos algún día la Universidad de la Torá. Pero ¿cómo tenemos que hacer eso? Aprendamos desde el principio. Entonces, cuando analizamos la escritura de yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en mente es que lo dicho, lo escrito en lo que llamamos Nuevo Testamento, tiene que concordar perfectamente con el que llamamos Antiguo Testamento. Es decir, nuestra perspectiva debe ser la unificación. Lo que antes nos dividieron, ahora es nuestra obligación, tenemos que volverlo a unificar. Lo vamos a unificar. ¿Cómo lo unificamos? Encontrando, escarbando entre estas letras, entre estas palabras, el mensaje que ya estuvo escrito, ¿no? Y hacer que de todo lo que comenzamos a estudiar, comencemos a ver la unidad en toda la escritura, ¿no? Nos han enseñado a dividir, nos han enseñado a decir que el Antiguo Testamento se llama Antiguo Testamento porque es algo que ya pasó y que ya no está vigente, que antes a eso se le llamaba la ley y ahora estamos viviendo por la gracia. Pero es curioso que cuando estudiamos también la escritura, encontramos la misma gracia del Creador desde el principio. Entonces, el volver a mirar los mismos pasajes que los hemos mirado antes, un poco rápidamente, vamos a irnos deteniendo poco a poco en esos detalles que están escritos y a la luz de el lenguaje en el que fue escrito. Esto nos va a dar una nueva perspectiva de estos conceptos. La perspectiva, y no es nueva en realidad, la perspectiva del camino antiguo. Recuerdan que la escritura dice que tenemos que buscar, pararnos en las esquinas a ver dónde está las sendas antiguas.
y cuando las encontremos, andad por ellas. Muy bien, entonces el camino, la verdad y la vida, en realidad son tres cualidades y tenemos que sumarla a la primera cualidad del creador que dice yo soy. Cuando él pronuncia el yo soy, el Hijo en este caso, en el Nuevo Testamento, cuando él pronuncia yo soy, ocurre que las personas que le iban a aprender se cayeron. Eso da cuenta del poder, la potencia de su nombre. El nombre como nosotros conocemos yo soy, fue inicialmente dado a Moisés. Moisés, cuando iba a sacar al pueblo de Egipto, le pregunta al Creador, le dice, ¿y en nombre de quién voy? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Entonces él le dice, yo soy el que soy. Eso está escrito en nuestras Biblias, pero en realidad en la escritura hebrea dice, yo seré el que seré. Y entonces también el camino, la verdad y la vida. Si escribimos estas palabras en hebreo, el camino es derech. Derech. El camino además significa conducta. Cuando nos dicen que tenemos que andar por buenos caminos, ¿qué significa? Que tenemos que tener buena conducta, que nuestras pisadas sean pisadas honorables, rectas, justas. ¿Cómo se escribe derech? Entonces vamos a ir repasando un poquito, ¿no? Esta es la letra Dalet. Estoy señalando ahora aquí la letra Dalet y comenzamos a comparar con las tablas del alfabeto hebreo que debemos tener a mano. ¿Cuánto vale la letra Dalet? La letra Dalet vale 4. Entonces hagamos cuentas. Comenzamos a poner ahí la letra Dalet, que vale 4. Luego la letra Resh. La letra Vale, que vale 200. 200. Vale 200. Y esta es la letra final, escrita al final, pero es la letra Kaf. Kaf o Kaf. ¿No? Bien, entonces, si sacamos el valor numérico, la letra Kaf vale 20. Si sacamos el valor numérico de toda la palabra, significa que tenemos que sumar 4 más 200 y más 20. Lo cual nos lleva al número 224. El problema es, y bueno, ¿qué importa un número, no? Es un número, el 224, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos con ese número? Pero los matemáticos siempre encuentran sobre un número cuáles son sus divisores. Y si acaso no tiene divisores, si es un número primo, todas las características de ese número, el número primo, ¿a qué número primo corresponde? ¿Sí? Porque aún allí hay información. Por ejemplo, el tercer número primo de toda la lista de números primos es el número 3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el 1 es número primo. El 2 se considera también número primo porque no se divide más que para sí mismo y para 1. Y el número 3, que es también indivisible. Y así, ¿cuál sería el siguiente número primo? El siguiente número primo sería, ya no es el 4 porque el 4 se divide para 2. Sería el 5. Es decir, el cuarto número primo es el 5. Y así, comenzamos a sacar información de cada número. Pero ahora, este número 224 no tiene información muy relevante. Podríamos dividirle para 2, que sería 112. Y seguimos dividiéndole para 2 hasta cuando ya no haya cómo dividirle.
Curiosamente, el número 224, si toman su calculadora y le dividimos para 7, es igual a 7 por 32. Verifiquen, comenzamos a verificar. 224 dividido para 7 es a 32, ¿cierto? Sobre el número 7 ya hemos hablado largamente atrás. ¿De qué habla el número 7? El número 7 habla de las 7 cualidades inferiores del alma, que a grandes rasgos las ponemos como las cualidades emocionales del alma, el aspecto femenino del alma, o lo que llamamos también tierra, o lo que llamamos también cuerpo. Hay que tener presente esto, a lo que llamamos cuerpo. Bueno, tenemos presente el número 7, decíamos, es muy importante porque me refiere a las 7 atributos emocionales del alma o a las 7 luces de la lámpara que estaba en el templo, por ejemplo. Y esas 7 luces alumbran ¿cuál templo? Alumbran mi propio templo. Y también, ¿qué es 32? El número 32 es un número importante en nuestro conocimiento también. Si alguien recuerda el número 32, el número 32 lo vamos a volver a poner acá. El número 32 Los 32 caminos. Son los 32 caminos Caminos. de sabiduría. ¿Sí? 32 caminos de sabiduría. Pero los 32 caminos de sabiduría, el número 32 en sí se escribe con una letra Bet y una letra Lamed. O es al revés. Una letra Bet que vale 30, Lamed que vale 30. ¿Sí? Esta letra Lamed vale 30. Vayan escribiendo, vayan dibujando estas letras. Y la letra Bet que vale 2. Si sumamos da 32. Lo curioso de estas dos letras es la forma. La forma de la letra Lamed, ¿sí? Y el valor numérico de la letra Bet. ¿Qué significa la letra Bet? La letra Bet significa casa o morada, ¿cierto? La letra Lamed significa enseñar o aprender. ¿En dónde se inicia el aprendizaje? El aprendizaje se inicia en casa, ¿no es cierto? Entonces, aquí está hablándonos de que para aprender, debo comenzar a aprender en la casa. ¿Sí? Ahora, también puedo decir que 2 letras Lamed pueden formar un corazón. Nosotros sabemos, ya alguna vez hemos visto cómo en un corazón nos dibujan 2 caras, la una frente a la otra, ¿cierto? Una frente a la otra, mirándose frente a frente. Si es que tomamos la letra Lamed, el dibujo de la letra Lamed correspondería a la parte derecha de este dibujo, ¿cierto? Pero la parte izquierda es simétricamente igual. Simétrica significa invertida, ¿cierto? Si es que yo tomo esa letra y le invierto, ¿sí? Dibujaría 2 Lamed, ¿no es cierto? La una le invierto para ponerle frente a la otra. Entonces tengo lo que tenemos aquí en esta letra de acá, en este dibujo. Son 2 letras Lamed mirándose frente, ¿cierto? Y con esto formamos un corazón. De hecho, entre las enseñanzas de los sabios nos dicen que es necesario 2 letras Lamed para formar un corazón.
Es decir, para que nosotros formemos nuestro corazón interiormente, necesitamos de dos aspectos, el aspecto masculino y el aspecto femenino. Y cuando estamos hablando de estos dos aspectos, masculino y femenino, no estamos hablando de sexos, sino estamos hablando de nuestra propia interioridad. Es decir, dentro de nuestra interioridad tenemos estos dos aspectos que son necesarios para formar nuestro corazón. Aquí estamos en el proceso de recrear, reformar nuestro corazón. ¿Qué es lo que dijo el Creador? Él dijo, yo os transformaré este corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, este es el campo de batalla de todas las batallas. El corazón del hombre es el campo de batalla de todas las batallas. Aquí es en donde se germina toda la maldad o toda la bondad que hay en el mundo. Antes de que haya una guerra, ya había una guerra aquí. Imagínense cualquier guerra, por decir, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío. ¿En dónde aparece? Aparece en un solo corazón. Y ese corazón maquina. Y esa maquinación, esas maquinaciones que ha hecho, desplegó en acciones para unificar a un pueblo en contra de otro y hacer todas las batallas que terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces 32, el número 32, de paso, si sumamos 3 más 2, ¿cuánto da? Si sumamos 3 más 2, en realidad tenemos 5, que equivale nuevamente a la letra G que estábamos hablando. Bien, entonces, en el corazón del hombre está ese potencial de transformar todo nuestro pensamiento, toda nuestra habla y toda nuestra acción en cosas positivas. Entonces, el camino que tenemos que andar, el camino propuesto por Yeshua, Derech, en hebreo Derech, tiene ya implícita esta información. Tenemos que transformar en nuestra interioridad el corazón, los 7 atributos emocionales del alma que van a dar en el cambio de nuestra conducta. Porque el Creador lo que quiere es finalmente que cambiemos. Sobre Emet ya desarrollamos bastante la clase anterior. Hagámosle un poquito más corto en esta vez. Recordamos que Emet está compuesto de Aleph, Mem y Tau. 3 letras. Estas 3 letras implican que desde el principio hasta el fin, desde el principio hasta el fin, para que yo conozca todo acerca del Creador, tengo que pasar por las aguas, simbolizado por la letra Mem. ¿Y quién es el principio y el fin? El principio y el fin, lo que en el Nuevo Testamento está mal escrito en griego, es el Aleph y la Tau. Estos dos corresponden a lo que conocemos como el verbo. Y aquí hay una frase muy interesante en una canción de un cantante llamado Arjona, que nos invita a reflexionar, que dice, Jesús no es sustantivo, Jesús es verbo, no sustantivo. Aquí es en donde tenemos que reflexionar, en donde tenemos que aprender a reconstruir nuestro pensamiento. En realidad, cuando hablamos de lo que está escrito en la Escritura y lo que vale la pena,
lo que en realidad vive. Lo que en realidad vive de la escritura es esa esencia. Esa esencia del creador que viene a este mundo como un verbo. Como un verbo. Y ese verbo se mantiene. Y en realidad está presente desde el principio hasta el fin. Vamos a hacer una pausa allí para continuar en unos minutos, ¿no? Vamos a parar y regresar.